Bueno, en estas últimas semanas hay un aumento exponencial del dengue, con miles de infectados, muertos, en medio de que plantea nuevamente una crisis sanitaria que se suma al desarrollo del COVID, que se ha declarado muerto, pero parece que todavía sigue con buena salud el virus. Y bueno, este plantea un problema de fondo que tiene que ver con la crisis sanitaria. Hace un par de años, un grupo de investigadores que sigue trabajando vinculado a lo que ellos denominan la ciencia digna, plantearon un documento que señalaban el carácter sistémico de la actual crisis sanitaria, una crisis resultante de la degradación socioambiental impulsada por el capitalismo mundial. Estamos con un gran amigo que es parte del colectivo que elaboró este documento, con Damián Berseniasi. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo andás? Muchas gracias por tu tiempo. No, ¿cómo estás, Luis? Muchas gracias a vos por la posibilidad de compartir algunas miradas respecto a estos temas. Digamos que hoy seguimos en una profunda crisis sanitaria, ¿no, Damián? Por más que el dengue ahora es producto de un mosquito, pero estaba leyendo que en América Latina del 2021 al 2022 se fue de 1 millón a casi 3 millones de infectados. Sí, hay dos cuestiones que me parecen claves en este sentido. En primer lugar, no es que estamos solo en una crisis sanitaria, es que la crisis sanitaria que estamos viviendo emerge como resultante de una crisis socioambiental que es ni más ni menos que un signo de la crisis civilizatoria que hemos construido como especie a partir de lo que ya varios científicos han denominado el antropoceno. Y eso hace, en un contexto de calentamiento global y de cambio climático, que las condiciones que permiten el desarrollo de la vida de determinado tipo de especies, en el momento fueron microorganismos como el SARS-CoV-2 o la gripe aviar que ahora vuelve con fuerza, o la gripe porcina cuando fue, y ahora aparece el dengue una vez más, que cada vez lo tenemos con mayor presencia en nuestra región, coincidentemente con un aumento de las temperaturas que se da en nuestra región y a nivel planetario, pero particularmente en nuestra región, que facilita el proceso de reproducción de este vector, que es el mosquito de Aedes aegypti, y que al mismo tiempo lo empuja cada vez más a las ciudades, porque Aedes aegypti hubo siempre, pero en los montes, en las selvas tropicales y subtropicales, no en esta región. A esta región empieza a llegar a medida que avanzan los desmontes, que avanza la deforestación hacia el norte de nuestra región, y que empiezan a aumentar las temperaturas. Y las temperaturas aumentan porque avanzan los desmontes, porque avanza la deforestación, porque avanzan los monocultivos, porque además cuando uno ve, por ejemplo, los mapas de Brasil, el desarrollo del dengue en Brasil, es muy impactante ver cómo, por ejemplo, cuando fue el derrame por la ruptura de los muros de contención de la minera Vale de Brasil, todo el recorrido que hizo ese lixiviado, esa contaminación que contaminó ríos enteros y que terminó llegando hasta la desembocadura de esos ríos en el mar a la altura de Brasil, fue seguida 2 meses después por el avance de una epidemia de dengue sin precedentes en esa región. Entonces, claramente lo que estamos viendo es que hoy el dengue es ni más ni menos que, como nosotros lo advertimos hace 2 años atrás, una nueva expresión, una expresión más de esta crisis civilizatoria que se expresa también en lo ambiental y en lo sanitario. Y aparte de eso tenemos que agregar los procesos de marginalidad que se generan en las grandes ciudades. Sí, que son en su gran parte consecuencia de los procesos de migraciones forzadas, o como decimos nosotros, de refugiados, de construcción de refugiados ambientales, que los distintos tipos de extractivismos en nuestra región, particularmente el extractivismo agroindustrial, pero también el extractivismo minero, el extractivismo del fracking del petrolero, el extractivismo del litio ahora en el norte de nuestro país, están generando. Entonces, se expulsa a las comunidades de sus territorios históricos para poder tener territorios libres de personas, y libres de resistencia, por lo tanto, para poder avanzar con el extractivismo. Esas expulsiones se transforman en refugiados ambientales que aumentan los conglomerados periurbanos de nuestras ciudades en condiciones objetivas de existencia que son realmente preocupantes, se incrementan los cordones de pobreza, se incrementa
implementan las formas de vida que son absolutamente infrahumanas, y será un caldo de cultivo extraordinario para el desarrollo de este tipo de situaciones. El tema también que se expresó creo que profundamente también en la crisis de COVID que de hoy no se habla más, o sea, no se plantean balances de las políticas públicas, ni siquiera de los orígenes, porque hubo un gran sector de investigadores que justamente plantearon con el COVID este problema de fondo que vos planteás, que era resultado de los modos de producción capitalista de alimentos. Efectivamente, nosotros hoy lamentablemente estamos ante un nuevo ejemplo de cómo lo que se marca como una agenda ineludible desde el punto de vista sanitario es en general y en la mayoría de los casos parte de las necesidades de las agendas de las corporaciones químicas, ¿no? O de tecnologías biomédicas. Entonces nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para reflexionar sobre qué significa vivir en una sociedad que está tan predispuesta y tan expuesta a transitar este tipo de situaciones. Hace un par de días ya se ha lanzado una alerta mundial respecto de que guarda de que quizás la gripe aviar se transforma en el nuevo COVID. Y uno dice, pero si la gripe aviar estaba de antes, y ya nos viene dando avisos hace bastante tiempo de que esto estaba por ocurrir. Porque ¿qué es lo que nos hace esperar hasta hoy para avisar que puede haber un nuevo COVID? ¿Y qué significa un nuevo COVID? Un nuevo proceso de encerramiento mundial, un nuevo proceso de violación de los códigos de ética para el desarrollo de fármacos o de tecnologías médicas, un nuevo proceso de control social a través de mecanismos de impulsión o impulso del miedo para poder sostener algún tipo de políticas. ¿Qué es hoy estar frente a un nuevo COVID? Un aumento en la cantidad de contagios y la posibilidad de morir incrementada en algunos grupos respecto de otros. Son preguntas, no tenemos respuesta a esas preguntas, pero creo que es necesario que nos vayamos haciendo para sobre todo poder pensar una práctica y un contexto sanitario diferente al que nos ha traído hasta aquí o al que hemos construido hasta aquí. Sí, indudablemente, por eso parece ser que el balance sobre esas políticas y el balance sobre esos orígenes son sistemáticamente censurados y silenciados, porque por lo que vos contás, vamos a enfrentar en la medida que subsista este sistema todos los mismos males y peores. Sí, nosotros no hay nada que nos haga pensar, lamentablemente, no hay nada que nos haga advertir en el futuro inmediato o mediato un cambio en las políticas y en las prácticas que han determinado los contextos para que estas cosas puedan ocurrir. Si uno se pone a ver, en pleno contexto de cambio climático, con las advertencias internacionales respecto de lo que significa el cambio climático, hace pocas semanas el último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ha advertido de que ya no queda margen para seguir haciéndose los distraídos e iniciar acciones concretas de remisión o de mitigación del impacto del cambio climático y de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestro país se vanagloria de aumentar el desarrollo de la explotación y la extracción petrolera, claro, que genera mayor emisión de gases de efecto invernadero. Empiezan nuevamente las ideas de energías nucleares cuando Alemania está cerrando definitivamente su planta nuclear, la ha cerrado la semana pasada. Empiezan a avanzar en nuestro país y se instalan las destrucciones de nuestros fondos marítimos a partir de la explotación para extraer gas y petróleo. La extracción de litio en el norte de nuestro país es altamente demandante de gases y generadora de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿en qué quedamos? Y lamentablemente, incluso uno ve hoy, no estamos en estos momentos en un proceso de un año electoral y no está ocupando lugar en la agenda política electoral el cambio climático. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir subsidiando a los que hoy se ven o se autoperciben perjudicados por una sequía que ellos generaron a partir de la destrucción del monte nativo y de la diversidad de nuestros territorios, secando arroyos para poder avanzar con terraplenes y para poder avanzar con áreas de producción de transgénicos asociados a agrotóxicos, sin exigirles a cambio que inicien un proceso de transición para enfriar los territorios, para recuperar biodiversidad? ¿O vamos a seguir generando tecnologías para poder adaptarnos a la sequía a costa de más transgénesis y más agrotóxicos y por lo tanto más destrucción de monte nativo? Porque ahora que podemos andar con transgénicos resistentes al calor, avancemos sobre lo que queda del monte. Esta
Estas son preguntas que me parece que tenemos que hacernos, porque si no, seguimos repitiendo las mismas recetas esperando que el resultado del sabor de la comida sea diferente. Uno encuentra que no existen grietas en estas cuestiones, porque, sobre todo dentro de los partidos mayoritarios, esto es una verdadera política de Estado. Sí, claramente, las dos expresiones mayoritarias en nuestro país comparten esta lógica extractivista sin ningún tipo de diferencia. Y en la provincia lo mismo, ¿no? Estos dos grandes frentes que hoy aparecen como las opciones tienen exactamente las mismas lógicas y las mismas prácticas destructivas de los territorios, como si acá se pudiera seguir para adelante sin ningún problema y como si el planeta no estuviera dando señales claras de que esto se agotó. Ahora, los sistemas de salud cada vez están en cierto aspecto peor. Sí, claramente no ha habido una real advertencia de la gravedad del problema, más allá de una cuestión puntual y epidémica como fue lo del COVID en el 2020 hasta el 22. Lamentablemente fueron todos parches de emergencia que no atacaron la raíz del problema y ahí hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Sabemos que ustedes están organizando un nuevo congreso socioambiental. Si querés nos comentás eso. Efectivamente, estamos por la séptima edición, el séptimo Congreso Internacional de Salud Socioambiental, que estamos organizando para la semana del 12, 13, 14, 15 y 16 de junio de este año. El congreso propiamente dicho va a ser 14, 15 y 16, pero tanto el lunes 12 como el martes 13 va a haber actividades precongresos, entre ellas la marcha plurinacional de los barbijos que va a ser el martes 13 a la noche y con eso va a iniciar formalmente nuestro congreso. Es un congreso que tiene como eje justamente la salud en contextos de cambio climático, en donde estamos confirmando unos referentes internacionales de epidemiología comunitaria, de salud y cambio climático, miembros de los paneles intergubernamentales de biodiversidad, del cambio climático, de Lancet Gandau, que es la estructura de Lancet para identificar los daños del cambio climático en la salud. Vamos a estar trabajando con movimientos sociales, como en todos nuestros congresos, para generar espacios de talleres, de reproducción de espacios de diálogo, de saber, pero también de construcción de estrategias terapéuticas que nos permitan avanzar en acciones concretas después del congreso para ir intentando disminuir los impactos del cambio climático y avanzar en la generación de acciones concretas para tener otros contextos en el futuro, ¿no? O sea que va a ser nuevamente un espacio de encuentro, de diálogos, de intercambios, de miradas, de acciones. El Congreso se organiza en conjunto con la Red Nacional de Acción Ecologista, que nuclea una gran cantidad de organizaciones socioambientales del país, se organiza en conjunto con el Colegio de Médicos de Rosario, con distintas unidades de la Universidad Nacional de Rosario, como el FEI, como el Observatorio Ambiental, la Plataforma Socioambiental. Estamos también trabajando con el apoyo de la Secretaría de Ciencia de la Universidad, y también con movimientos como Médicos del Mundo Argentina, la Red Global de Salud y Cambio Climático, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, entre tantas otras organizaciones que son parte, Claxo, el Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Sistemas de Salud, también va a participar en nuestro congreso. Es decir, que vamos a tener una gran cantidad de actividades que van a permitirnos que el Congreso, como todas sus ediciones presenciales, sea un espacio de encuentro, de reencuentro y de fortalecimiento de nuestras prácticas, de nuestras acciones a partir de la diversidad. Muy interesante, digamos, como parte de la resistencia a este problema. Habrá que ver cuando esa resistencia pueda ser posible convertirla en una ofensiva, ¿no? Ofensiva que también incluirá sobre todo el problema de la tenencia de la tierra. Tal cual, sí, eso es algo que es clave, ¿no? Mientras quien trabaja realmente la tierra para producir de verdad alimentos y no commodities, no tenga la posibilidad de contar con la tranquilidad de que lo que trabaja le pertenece, vamos a tener un serio problema para poder avanzar en prácticas reales de agroecología, prácticas reales de enfriamiento del territorio a partir de la producción de alimentos que necesitamos tener cuanto antes. Por eso también la UTT, por eso la red de huerteros son parte de la organización del Congreso que estamos llevando adelante, la Fundación Rosa Luxemburgo me ha acompañado también en mucho de la organización, va a estar acompañándonos en esto también.
Quienes quieran más información pueden entrar a nuestra página, que es saludsocioambiental.org, y ahí tienen toda la información del Congreso. Perfecto, y ya cuando estemos cerca del Congreso seguramente volveremos a hablar como para poder difundirlo y poder convocarlos. Te agradezco como siempre muchísimo, Damián, y siempre abierto para poder difundir y para seguir dialogando sobre estos temas. Muchísimas gracias a vos, Luis. Fuerte abrazo.